Adrián ha comentado mucho en este salto entre el discurso y la práctica, pues ha comentado un poco pues, que la economía es social, ¿no? Y eso es fundamental. Es decir, al final creo que el objetivo de toda la inversión en I+D, de todo el esfuerzo competitivo que se haga, etcétera, pues al final el objetivo tiene que ser que la calidad de vida de la gente mejore, ¿no? Entonces, bueno, pues también en eso, en cuanto a cómo si mejora o no la calidad de vida de la gente, pues habría que pensar también en otros indicadores, aparte de compararnos y que nos den información sobre regiones con las que sea pues, adecuado compararnos, que yo estoy de acuerdo que probablemente no es un tema que controle, ¿no? Sean las determinadas regiones europeas o determinadas regiones emergentes, pues también trabajar en indicadores más allá de la renta per cápita para medir cómo vive la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sé si habría que hacer también un esfuerzo pues, a nivel europeo en la búsqueda de otros indicadores que, por supuesto, probablemente la renta per cápita tendrá que estar sí o sí, pero que sea complementado con otros indicadores más sociales o que den una idea también que sean indicadores que indiquen también un determinado reparto de la renta, ¿no? Porque en cuanto a la renta es muy importante, pero es también importante, aparte de que bajemos en posiciones, cómo se está repartiendo esa renta realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparte de indicadores de distribución de renta, pues habría que tener, por ejemplo, pues el índice de desarrollo humano, etcétera, pues incorpora indicadores que de alguna manera pues sí que tienen en cuenta pues el desarrollo de los servicios públicos, en educación, en salud, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones. En cuanto a la comparación en la primera parte, si nos tenemos que comparar con regiones determinadas de países emergentes, etcétera, yo entiendo la necesidad, porque en economía no sabemos trabajar de otra manera que comparándonos en el tiempo y comparándonos con otros territorios, y probablemente es fruto de una reflexión que me ha parecido muy interesante, ¿no? En cuanto